Que Dios os bendiga mucho, soy vuestro hermano José, bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a este canal, donde ya sabéis que siempre buscamos dar la gloria a Dios por medio de su palabra. Hoy con este vídeo voy a hablar de una herejía cristológica que ha estado catalogada como herejía durante los siglos de la Iglesia y aún en la actualidad, y seguirá siendo así porque es una herejía, pero que sin embargo hoy hay mucha gente que con demasiada facilidad dice creer en esta herejía sin, yo creo, medir muy bien las consecuencias que tiene creerla. Y hoy vamos a ver tanto su historia, cómo surgió esta herejía, quiénes fueron sus dos principales retractores, o sea, aquellos que defendieron la ortodoxia cristológica con este asunto, y por qué esta herejía es peligrosa y por qué nunca debe creerse. Y hablo del monotelismo. El monotelismo es aquella herejía que dice que en Cristo solamente opera una única voluntad divina o una única energía. Porque si hubieran dos voluntades en Cristo, dice esta herejía, estas dos voluntades se enfrentarían entre sí. Esta herejía surge a través de Sergio I, patriarca de Constantinopla. Sergio le presentó la propuesta del monotelismo al entonces emperador Heraclio con unos tintes políticos y en vistas a buscar una unión dentro de un imperio que se había dividido tanto religiosa como políticamente a causa del último concilio, donde se había declarado al monofisismo como herejía y se había exiliado a aquellos que creían en dicha herejía. El monofisismo era la herejía y es la herejía que dice que en Cristo únicamente hay una única naturaleza. Sergio le presenta la propuesta del monotelismo, una única voluntad en Cristo, en vistas de buscar un punto intermedio entre aquellos que se adherían al credo de Calcedonia y aquellos que habían sido exiliados por ser monofisistas. El emperador aceptó a pies juntillas. Porque lo que a él le interesaba era la unidad de su imperio, que se estaba dividiendo tanto política como religiosamente. Por tanto, buscó establecerse la herejía monotelista dentro de la Iglesia y dentro del imperio. A dicha herejía le surgieron dos principales defensores del credo de Calcedonia. Uno de ellos fue San Máximo. San Máximo llevó su defensa del credo de Calcedonia contra la herejía monotelista tan al límite que fue torturado, llegándole a amputar varios miembros de su cuerpo y llevado al exilio por emperador Constante II en el 653. Pero teológicamente debemos decir que el principal atacante de la herejía monotelista y el principal defensor del credo de Calcedonia frente a esta herejía fue Martín I, obispo de Roma. Él fue principalmente quien en el concilio III de Constantinopla, donde finalmente se declararía el monotelismo como una herejía, quien expuso las causas teológicas de por qué el monotelismo no podía ser nunca aceptado y por qué era una herejía. Lo principal de todo era que la voluntad forma parte de la naturaleza. La voluntad no es parte de la persona, sino que forma parte de la naturaleza. Y puesto que en Cristo había dos naturalezas, debían haber también dos voluntades. El principal argumento que Martín I presentaba era un motivo que ahora nos puede sonar un poco raro, pero que en la soteriología de la Iglesia primitiva y de los padres de la Iglesia era bastante obvio para ellos, y era que todo aquello que Cristo no asumió en su naturaleza humana no pudo ser redimido. Por tanto, si Cristo no asumió esa voluntad humana, nuestra voluntad humana no ha sido redimida todavía. Ahora bien, yo voy a exponer las causas que para mí son las que con más claridad nos hacen ver que el monotelismo es una herejía y que es algo que a día de hoy no se puede aceptar dentro de la Iglesia. Tenemos claro que en Cristo operan dos voluntades distintas. O sea, cuando vamos a ese pasaje famoso en Getsemaní, vemos que Cristo con toda claridad dice lo siguiente: Padre, a poder ser, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Aquí, evidentemente, vemos una voluntad distinta entre el Padre y el Hijo. Hay gente que argumenta que la voluntad divina del Padre y la voluntad divina del Hijo son distintas,
Pero si creyésemos eso, si creyésemos que cada una de las personas que conforman el ser divino, o sea, la Santa Trinidad, tiene su propia voluntad en la persona, lo que estaríamos afirmando es que en el ser divino hay tres dioses distintos. Y esto es una herejía todavía mayor. En el ser divino únicamente hay una sola voluntad, una sola naturaleza, una sola esencia divina. Por tanto, debemos asumir que cuando Cristo está diciendo que no se haga la voluntad suya, sino que se haga la del Padre, esa voluntad distinta del Hijo a la del Padre es la voluntad humana en Cristo. Una voluntad humana correspondiente a su naturaleza humana. Asimismo, la lógica impera, porque debemos entender que no puede haber diferencia de opiniones dentro del ser divino. Por tanto, ahí vemos que hay una voluntad en Cristo que no quiere ir hacia la cruz, que no quiere sufrir lo que va a sufrir allí. Y no hablo de los sufrimientos físicos, sino de todo ese sufrimiento acarreado por sufrir toda la ira a causa del pecado de toda la humanidad. Hay una voluntad en Cristo que no quiere ir hacia la cruz. Esa voluntad no puede ser divina, porque estaríamos diciendo que dentro del ser divino pueden surgir conflictos y diferencia de opiniones entre las tres personas que conforman la Trinidad. Ahora bien, esto también tiene, como es evidente, consecuencias soteriológicas, no solo cristológicas, porque al ser esa voluntad humana parte inherente de la naturaleza humana de Cristo, estaríamos diciendo que si Cristo no tiene esa voluntad humana, la naturaleza humana de Cristo sería incompleta. Y si la naturaleza humana de Cristo está incompleta, no podemos decir que Cristo es 100% hombre. Y si Cristo no es 100% hombre, Cristo no puede ser nuestro representante legal. Y si Cristo no es nuestro representante legal, su sacrificio en la cruz del Calvario para redimirnos sería inválido. Él no podía ser nuestro pariente cercano que nos redimiera conforme a las leyes del levirato. Por tanto, conforme a lo que la Escritura nos muestra y conforme a la lógica que nos lleva a eso, debemos asumir que en Cristo habían dos voluntades cada una respectiva a su naturaleza. Una voluntad divina que Cristo comparte en el ser divino con las otras dos personas de la Trinidad y una voluntad humana respectiva a su naturaleza humana. Sé que esto puede sonar un poco lioso. Cualquier duda que tengáis podéis dejarla en los comentarios que intentaré resolverla. Y como siempre, Dios os bendiga mucho.